Muy buenos días, gracias Ángelo. Pero ya sabemos, en la mesa, además de Ángelo, está María Victoria Roballo, nuestra anfitriona nacional, y Oceania Miranda Freitas, que viene nada más ni nada menos que de Salvador de Bahía, en Brasil, y Gemma Carbó, que viene de Girona, España. Quisiera ampliar algo sobre la coordinación académica. La coordinación de Ibermuseos, por la experiencia y por los temas contemporáneos a tratar, decidió trabajar en esta sesión 3 líneas de análisis que ustedes ya conocen, pero las vamos a repetir: vida cultural, museos y desarrollo local, memoria, identidad y cambio social, y conocimiento, cultura y educación. En correspondencia con estas 3 líneas se diseñó la jornada académica, las conferencias de nuestros colegas. Son 6 que están programadas, que buscan dar elementos de análisis, introducir elementos de análisis y reflexiones para el debate. Un debate que también habrá de hacerse, además de en esta sala plenaria, en las mesas de trabajo, donde los representantes de cada uno de los países que hacen parte de Ibermuseos generarán reflexiones que alimentarán recomendaciones de política pública cultural para los distintos países del área iberoamericana, España, Portugal y Latinoamérica. Entonces, vamos a darle la palabra a la conferencista. Como dice Ángelo, van a ser las 2 conferencias seguidas en la mañana de hoy. Luego habrá un espacio para preguntas y comentarios breves del público. Recomendamos, sugerimos, primero levantar la mano antes de iniciar la pregunta, en la medida que estamos grabando el evento, y necesitamos que todo lo que se plantee quede registrado. Por lo tanto, las personas que hagan las preguntas, por favor, soliciten que desde aquí se les otorgará el derecho a la palabra, y un monitor de sala les hará llegar el micrófono. Rogamos que sean breves y enriquecedoras por parte del público, los análisis y las preguntas que se hagan. Sin más preámbulos, nuestra tercera conferencista del encuentro y primera de este segundo día es la profesora asociada de la Universidad de Girona en España. Es investigadora de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y del Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo. Es experta en las relaciones entre cultura, educación y museos. Cualquiera diría, bueno, porque si debe haber una gran cercanía entre cultura y educación, hay gente que estudia esos relacionamientos. Bueno, Gemma tuve la oportunidad de ver su tesis, su tribunal para la sustentación, para la lectura, como llaman ustedes, de la tesis doctoral, y quedé gratamente impresionado, y por eso sugerí a Ibermuseos su nombre para esta sesión de la mañana, que ha de enriquecer la línea conocimiento, cultura y educación precisamente. Gemma, como nuestros conferencistas, como Alfonso y los demás conferencistas de esta jornada, porque lo hemos querido así, combina la docencia, la investigación y la gestión cultural. Es decir, son personas buscamos de alto nivel, que no solamente fueran académicos encerrados en un aula, sino que tuvieran vínculos con el mundo de la cultura, con la gestión cultural. Gemma es licenciada en Filosofía y Letras, con máster en Gestión Cultural y en Derechos de la Cultura. Como ya dije, su tesis doctoral se centra en el estudio de las políticas culturales de Cataluña y su relación con la educación. Ha realizado para la UNESCO proyectos de investigación como parte del grupo de investigadores de la Cátedra de Políticas Culturales que dirige el profesor Martinelli. Conoce Latinoamérica y el Caribe, le gusta mucho el Caribe.
pues en sus trabajos de investigación y de gestión cultural se ha vinculado a Centroamérica, a las Antillas, a Cartagena, a Barranquilla, que he estado en anteriores oportunidades, también en un encuentro bienal que realiza el Museo del Caribe sobre los museos y la internacionalización. Gemma estuvo en el evento y a través de Skype estuvo en el segundo encuentro que se realizó en Santa Marta, en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en la Quinta San Pedro. Alejandrina Rizán Sarita, su directora. Gemma es autora de libros y artículos y su nombre se encuentra en la tapa de muchas publicaciones sobre la gestión cultural. Pero además, en su relación con la vida cultural de Cataluña, ha trabajado para la creación del Museo del Cinema de Girona, que se lo recomiendo. Es una cosa insólita encontrar en Girona, una población de 90.000, 100.000 habitantes, un museo precioso sobre el cinema, sobre la historia de la cinematografía. Y también ha apoyado estrategias educativas de museos y áreas patrimoniales en Cataluña. Su ponencia se llama Conocimiento, Cultura y Educación, las funciones estratégica y social del museo. Bienvenida a mi compañera. Bueno, muchísimas gracias a la organización por invitarme a estar en este espacio en el que me siento muy afortunada de poder estar, entre otras cosas porque, como comentaba Alberto, he crecido personalmente y profesionalmente en el mundo de los museos y sigue siendo uno de los espacios, uno de los temas que me provocan especial interés y atención, a pesar de que ahora estoy trabajando desde la universidad. Bueno, el tema de estas jornadas o de este encuentro en los museos era el tema de memoria y cambio social. Yo quería empezar señalando que los museos son sobre todo espacios de memoria, más allá de la dicotomía sobre museos de historia, antropología, etnología o museos de ciencia, arte. Lo cierto es que los museos son estos lugares en los que sobre todo lo que encontramos son testimonios, historias, recuerdos, memorias, y son depósitos en definitiva de conocimiento acumulado, de saberes salvaguardados, como diría Jesús Martín Mateo. No son todos los saberes, es verdad, y nos preocupa, pero son muchísimos. Según José de Nacimiento, anterior director del programa de los museos, en estos momentos podríamos estar hablando de cerca de 60.000 museos en todo el mundo, que es una cifra importante, y no son solo objetos. Cada vez más sabemos que nos estamos refiriendo a espacios naturales, a sonidos, a imágenes, a oralidades, a tesoros vivos, como los llama la UNESCO. Quería empezar con esto simplemente para señalar que además necesitamos la memoria para la vida y para el cambio. La pérdida de la memoria es, como ustedes saben, una grave enfermedad. En estos momentos en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno, tienen un programa específicamente destinado al trabajo con deficiencias mentales y muy concretamente a la enfermedad del Alzheimer a través del arte y de los museos, precisamente porque se reivindican como este espacio de memoria necesario para la salud de nuestras sociedades. Algunos datos de la Asociación sobre Alzheimer: más de 5 millones de personas en Estados Unidos hoy, y una cantidad que se ha duplicado desde 1980 y que se espera que en 2050 alcance los 16 millones. Es decir, cuando hablamos de espacios de memoria estamos hablando de algo muy importante para la salud. Entonces, a partir de ahí, el museo es una institución cultural básica. Lo he puesto en clave de preguntas porque creo que estas jornadas son precisamente espacios para debatir esto.
Ustedes saben que en el año 66, con la publicación de la obra de Pierre Bourdieu sobre el amor al arte, se abrió uno de los debates sobre el papel de los museos en Europa y se planteó un poco lo que señala esta frase de la entrevista, ¿no? Que en realidad los que asistían a los museos, los que participaban de estos espacios culturales, eran aproximadamente un 30% de la población europea y que en definitiva la cultura y el arte era un privilegio de clase social. Frente a esta situación, nace, ni más ni menos en el 72, la iniciativa de Chile y de la mesa redonda, ¿no? Hagamos un poco de memoria, estamos en espacios de memoria. En Chile se hablaba, por cierto, agradecer muchísimo la edición magnífica de las actas de Santiago de Chile que nos encontramos en la habitación. Fue un regalo maravilloso, ayer ya lo comentaba todos. Y estos días, ojeando estas actas y esta primera revista que salió del encuentro, estaba leyendo las palabras de Alain Trambé, que era el ministro de Cultura en Chile cuando se celebró el aniversario, y señalaba cómo la Mesa de Chile había empezado a plantear la necesidad de museos integrales e integrados, ¿no? En la línea de la nueva museología, en la línea de la crítica a esta visión elitista del arte y de la cultura. Y hablaba del museo integrado diciendo: integrado puede entenderse como parte activa y orgánica de una estructura social y cultural mayor, por actuar como un eslabón más de una cadena y ya no como una fortaleza o una isla a la que solo algunos privilegiados podían acceder. Entonces, desde esta perspectiva, yo sí creo que todos estaremos de acuerdo en que el museo es una institución cultural básica. Ha llovido mucho desde entonces y como señala Tony Miller y George Judice en su libro sobre la cultura como recurso del año 2002, en realidad el museo es la institución más vinculada a la política cultural, es la institución por excelencia de muchas de las políticas culturales. Es una institución, es un espacio que sigue creciendo de manera proporcional. En España los datos de 2010 se sitúan en casi 1.500 museos registrados, oficiales, y en Cataluña, con los datos de 2012, estábamos en 167 museos y 23 millones de visitantes en 2012, con un crecimiento del 199% en relación a 2007. Es decir, que estamos hablando de algo muy importante en términos de memoria y de algo muy importante también en términos institucionales. Además, un dato curioso: la mayoría de los museos en Cataluña nacen a partir del 70. Es decir, esta visión de que el museo es una institución de un largo recorrido histórico que arranca de la Revolución Francesa es una visión un poco discutible en estos momentos, porque realmente 1970 es una fecha en Cataluña que es una fecha que marca el fin, aunque no exactamente, pero el inicio de unas políticas más democráticas después de la dictadura, y muchos museos nacen después de esta fecha, con todo lo que significa eso, ¿no? Sí. Bueno, la función social de estos museos ha variado mucho. Desde la Convención de Patrimonio de la Humanidad del año 72, en la que se hablaba sobre todo de protección y salvaguarda de los bienes culturales, y donde se insistía mucho en conservación y restauración, a la Declaración de México del 82, en la que ya se hablaba de una institución al servicio de la sociedad y su desarrollo. Un desarrollo que, como señalaba ayer Alfonso Martínez, está directamente relacionado con la cultura y con la educación. Y finalmente, el lema del Día Internacional de los Museos de 2008 era el museo como agente de cambio social, un lema que nos remite a lo que estamos discutiendo también en estas jornadas. Crecen pues los públicos de los museos, los públicos escolares y turísticos, cambia su función social, pero hoy sobre todo nos convoca un debate que tiene la intención de avanzar en la reflexión
La idea sería dónde o cómo queda en este crecimiento de los museos y de la oferta escolar y turística la memoria para el cambio social y cómo estamos realmente trabajando esta función del cambio social. Nos vamos de nuevo a los museos, en este caso a Salvador de Bahía, en el año 2007, en el primer encuentro iberoamericano. El punto 11 de la declaración señalaba que uno de los ejes para este trabajo de agente del cambio social, uno de los ejes principales era reafirmar y amplificar la capacidad educativa de los museos y del patrimonio como estrategia de transformación de la realidad social. Los museos realmente son nuestros agentes de protección del conocimiento y en momentos en que nuestras sociedades se tornan líquidas, como dice Bauman, o en los que, como señala Barico, los bárbaros navegan sin profundizar en nada, donde los niños crecen acelerados y se impone la dictadura del inmediato y del instantáneo. Yo creo que en este contexto los museos retoman una clara centralidad desde esta perspectiva educativa y tienen una función esencial de promoción de este cambio social desde la memoria para todos los ciudadanos y ciudadanas del planeta. Pero para ello será necesario primero plantear algunas cuestiones. La primera es la cuestión del relativismo cultural. Uno de los grandes ataques que han sufrido los museos, el conocimiento, la memoria, ha sido un poco desde esta visión de la antropología que ha puesto en duda cualquier forma definitiva de conocimiento viable o cualquier forma de conocimiento socialmente aceptable. Todo es discutible, todo es relativo, todo depende de la perspectiva desde la que uno se mide la realidad y en consecuencia perdemos cualquier posibilidad de agarrarnos a algún conocimiento pertinente. Esto ha sido un conflicto importante para los museos, ha sido un tema de debate fundamental y creo que en esta línea hay como dos grandes autores a los que quisiera remitirme. Uno es Daniel Innerarity, cuando señala que cuando el conocimiento se entiende como la imposición y la subjetividad prohíbe cualquier conocimiento, cuidado porque entonces el relativismo antiautoritario puede volverse autoritarismo. O, como dice Victoria Camps, que es una filósofa catalana que les recomiendo muchísimo, podemos hablar de la pérdida de la idea incluso de progreso, porque ya hemos perdido incluso la visión filológica de la historia, pero si no sabemos a dónde vamos, sí sabemos de dónde venimos, cuál es nuestro pasado y qué enseñanzas de nuestra cultura queremos mantener y conservar. Creo que esta cuestión es importante, superar este relativismo y defender de nuevo el papel del conocimiento, el papel de construcción de este conocimiento desde los museos. Y la segunda cuestión es, como empezábamos a señalar ayer, hacerlo desde un discurso universal, consensuado, sobre valores de derechos fundamentales. Es decir, frente a esta posibilidad de discutirlo todo, recuperar un poco un enfoque que lo que nos permite es trabajar como especie humana, de acuerdo con unos principios básicos fundamentales, discutibles, cambiables, seguramente revisables, pero de momento el único consenso universal al cual podemos remitirnos desde cualquier parte del planeta, que es, como avanzaba ya ayer, la cuestión de los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos, los derechos culturales, porque están ahí lo veíamos, y porque forman parte de esta Carta Universal como el resto de los derechos. La primera cuestión sobre los derechos humanos es aceptar que son interrelacionados y indivisibles. Y en consecuencia la cultura está en todos los derechos humanos y tiene además una presencia específica. Ayer Alfonso nos avanzó un poco el tema de la experta independiente, el tema del artículo 15 del Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a participar en la vida cultural,
Y creo que este derecho a participar en la vida cultural, ella lo señalaba, tiene una relación directa con la función educativa del museo, y la tiene precisamente porque concreta que esta participación tiene tres ejes, o tres componentes principales. El concepto mismo de participación, que es el concepto de escoger su propia identidad. Ahora estábamos hablando un poco de esto, ¿no? Los museos construimos narraciones sobre identidades, ¿no? Lo hemos hecho toda la vida, y en estos momentos estamos frente a un derecho que es el derecho a participar en la vida cultural, que reconoce y garantiza, porque estos son pactos ratificados y firmados por los estados con compromisos jurídicos, un derecho, digo, que garantiza a cada quien escoger su propia identidad cultural. Este es un tema muy importante. Y a buscar y compartir con nosotros pues, sus conocimientos y expresiones culturales. Pero además, el derecho a participar en la vida cultural tiene un segundo eje fundamental o componente, que es el acceso. El acceso de toda persona, sola o en comunidad, a conocer y comprender su propia cultura y la de otros, a través de la educación y la información, y a recibir educación y capacitación de calidad con pleno respeto a su identidad cultural. Creo que esta es definitivamente la función social contemporánea de los museos y la clave como agentes de cambio social de su lugar estratégico en nuestras sociedades. El tercer elemento clave, que tiene mucho que ver también con educación y que le da un matiz que ahora no hemos considerado, es la contribución. No solo acceso, sino contribución. La vida cultural la construimos entre todos. Acceder a través de la educación y la información para contribuir a construir esta vida cultural. No solamente acceder para estar en esta clase social que hablaba muy bien, sino acceder para cambiar el mundo, para contribuir desde el conocimiento, desde la construcción de las identidades, a mejorar las condiciones sociales. Y bueno, en definitiva, asociar la educación a la comunicación, como señala siempre Jesús Martín Barbero, y hacer de esto el eje central del museo, entendiendo que estamos pasando, y eso también es una frase de Jesús Martín Barbero, pero que me parece fundamental, de una sociedad con el sistema educativo a una sociedad educadora. La educación ya no es solamente una cuestión que nos remita a los niños en las escuelas. Cuando hablamos hoy de educación, estamos hablando de estrategias para garantizar derechos humanos fundamentales a toda la población. Por todo ello, creo que los museos, y lo pongo sobre la mesa para debatirlo, deberíamos empezar a liderar un concepto como el de la educación cultural. ¿Y cuáles son los componentes de esta educación cultural? Bueno, en primer lugar, relacionado con la idea de acceso y contribución, hay que empezar a romper el divorcio entre memoria y creatividad. No puede ser que los museos sigamos siendo el ámbito de las políticas culturales. De hecho, sigamos, porque a veces tengo la sensación de que todavía estoy trabajando en museos. Sigamos siendo la parte de las políticas culturales de lo antiguo, de lo histórico, de la memoria, y estemos desvinculados de lo contemporáneo, de la creatividad, de la innovación. Esta esquizofrenia necesitamos superarla urgentemente. La memoria es la clave para la creatividad. Los museos necesitan estar en el discurso de industrias culturales y creativas, porque son la clave de las industrias culturales y creativas. Son la base del conocimiento que permite construir contenido en los videojuegos, en las telenovelas, en las películas, en la música, en el baile, etcétera, etcétera, etcétera. Me he permitido el lujo, además, de rescatar un texto de Eduardo Delgado, que es uno de los grandes teóricos sobre cultura y desarrollo en Europa, aparte de una de las personas fundadoras de muchos centros de políticas y gestión cultural,
Y Eduardo Delgado ya señalaba en el año 97 algo como que la cultura llegará pronto a ser el motor de la economía. El problema es si lo será a partir de los productos basura dirigidos al mercado de la diversión o si representará una oportunidad para la diversidad, la equidad y la creatividad. Y ahí tienen que estar los museos. Si no estamos en esta lucha, el mercado se ocupará rápidamente de ella. Es urgentísimo empezar a trabajar con las industrias de contenidos, con el mundo de la comunicación, con el mundo de la creación y de la producción. El segundo punto de esta educación cultural tiene mucho que ver con la idea de participación y tiene mucho que ver con lo que Edgar Morin señala en uno de sus estudios del año 93. Es que el pasado en realidad es una construcción social. El pasado, dice él, no existe. El tiempo finito se ha roto la relación lineal pasado, presente y futuro, y en realidad todos sabemos que la memoria del pasado es simplemente un ejercicio de construcción de una narración desde un presente. Y en este ejercicio de construcción social de la memoria ya no podemos estar solamente los académicos, los expertos, los arqueólogos, los antropólogos, tenemos que estar todos. Tienen que estar las sociedades, tienen que estar los saberes que necesariamente contribuyen a la formación de esta memoria. ¿Seguimos? Un tercer punto importante a señalar es que además las memorias colectivas o las memorias individuales son siempre la expresión de formas de poder. Y por ello hay que garantizar desde los museos una aproximación crítica a estas construcciones. A mi entender, la educación cultural y los museos deberían ser espacios de alfabetización mediática y de lectura crítica. Formación de ciudadanía desde el debate y desde la discusión y sobre todo espacios en los que se genere un valor añadido que sea la rigurosidad del análisis. Un poco como los periódicos. Cuando se habla hoy de la evolución de la prensa y se habla de la prensa digital, si van a desaparecer los periódicos o no, todo el mundo está de acuerdo en que el periodismo del futuro es el periodismo que genera un valor añadido por un análisis riguroso de los hechos. El museo tiene que tener esta misma función. Análisis riguroso, espacio de debate, lectura crítica, alfabetización mediática de la población. He puesto un ejemplo significativo de esto porque ahora en Bilbao, de donde venimos, había una exposición de Guerrilla Girls. No sé si conocen ustedes el movimiento, es un movimiento feminista que en el año 1964 se enfrentó a una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde estaban representados teóricamente, según el comisario, pues los mejores del mundo del arte, ¿no? El propio comisario decía que quien no estaba en esta lista, pues ya no existía. Entonces, de 169 artistas, 13 eran mujeres. Entonces, ellas iniciaron a partir de ahí todo un movimiento, todo un debate de protesta frente a los discursos de los museos que no han sido críticos, que no han considerado el rigor en la construcción de este conocimiento y que han obviado y olvidado muchos saberes y aprendizajes. Bueno, punto 3, pues, alfabetización mediática, lectura crítica, alfabetización en definitiva de Paulo Freire, ¿no? como estrategia de liberación. El cuarto punto que me parece clave en la educación cultural es que sea educación en diversidad cultural. Más allá del multiculturalismo, incluso diría más allá de la interculturalidad, hoy estamos en la necesidad de trabajar los valores positivos de la diversidad, sin olvidar los valores negativos, sin rehuir el conflicto. Sabemos que la diversidad no es fácil, conflicta muchas veces las cosas,
y sabemos que hay un debate importantísimo en nuestro mundo globalizado, y es que necesitamos recuperar los contextos locales, las identidades locales, y negociar en entornos globales. Pues ahí está la lucha de la diversidad, cómo proteger la diferencia trabajando a la vez por lo universal y por lo que nos vincula a todos. Este es uno de los grandes retos. Y ahí es en el espacio en el que coincido muchísimo con Alberto Bello, en que los museos tienen que ser este lugar en el que el rigor intelectual y el conocimiento de los contextos se construye, se protege y se trabaja. Yo siempre estoy fascinada cuando habla del contexto caribe, porque realmente la narración de esta identidad es fascinante, y creo que este museo es ejemplar en la construcción de estos contenidos y en la presentación. Bueno, y por último, yo también entiendo, como parte de la educación cultural, la urgencia o la necesidad de enfocar el trabajo educativo en los museos como desarrollo de nuevas capacidades y competencias profesionales, es decir, internas y plurales. Amartya Sen habla o reivindica el desarrollo de capacidades, y Marta Nussbaum también. En educación, ustedes saben que ahora en Europa el tema, el gran debate está en la superación de los currículums planteados como ámbitos disciplinares de conocimiento, y se está avanzando mucho en el discurso de las competencias. Entre las competencias transversales con las que se quiere trabajar en educación, hay una competencia que es la competencia cultural y artística, y hay una competencia que es la competencia comunicativa. Son dos competencias fundamentales en las que los museos tenemos mucho que aportar y mucho que dialogar con el mundo educativo, con las escuelas, con los profesores, pero también con las universidades, la formación de formadores. Ahí también hay que meterse, y con todas las comunidades. Y cuando hablamos de competencias y capacidades, me parece que es muy importante también una reflexión en términos más ya gremiales, si me permiten la palabra, sobre y nosotros como museólogos o como agentes de cambio social que trabajamos en museos, qué capacidades nuevas requerimos para afrontar el siglo XXI y afrontar estos nuevos retos. En la mesa de Santiago de Chile ya se hablaba, vuelvo a hacer memoria, de la necesidad de algo tan simple como romper con los organigramas jerárquicos y con la división en los museos por ámbitos de trabajo que van desde la restauración, la dirección, la educación, la comunicación. ¿En cuántos equipos directivos de museos hay personas de educación? ¿En cuántos equipos directivos de museos hay personas de comunicación? Hay un poco más, quizá, ¿eh? Cuando se habla de comunicación como marketing, ahí entonces sí se permite un poco más de participación. Pero ¿cuántos equipos directivos de los museos están constituidos de forma transversal, multidisciplinar, como equipos de trabajo realmente capaces de abordar todo esto que estamos planteando? Bueno, quiero ser un poco provocadora, porque creo que el museo es el espacio donde plantear esas cosas. Hay muchas realidades, hay muchos museos, pero la experiencia de la que yo vengo es que falta mucho por hacer ahí, falta mucho por convertir lo educativo realmente en política de museo y entender esta política de museo como pedagogía. Les he puesto algunos ejemplos muy sencillitos de algunas ideas provocativas. Esto es un texto de una fundación en Cataluña que se llama Palau i Fabra, que es una fundación, no sé si funciona en internet, pero bueno, se lo explico y luego se puede entrar en el link. Pero en este caso es una fundación que finalmente ha decidido acoger una exposición artística de artistas muy jóvenes en Barcelona que están haciendo arte denuncia.
Están haciendo arte denunciando problemas sociales graves en Cataluña. Están haciendo arte denunciando, por ejemplo, pues, acosos de la policía a jóvenes manifestantes. Están haciendo arte denunciando el problema de la vivienda. Están haciendo arte denunciando determinados conflictos sociales que se viven hoy en España. No, es el anterior. Sí. Bueno, solo para decirles que es una exposición que estuvo vetada en algunos de los museos y que ha terminado siendo acogida en una fundación que es la Fundación Paralítica, de la cual he querido recuperar este texto porque me parece provocativo y me parece importante llevarlo a la mesa de un espacio como el museo. La manera de entender y vivir el compromiso se ha transformado, y no solo por la ciudadanía, sino también por algunas instituciones culturales. La anterior, este es el link donde explica estas exposiciones que está cogiendo la Fundación para Gonzalo, ¿no? Son exposiciones desde temas de fotografía de la guerra civil, recuperando las cosas comunes, hasta estos temas de artistas jóvenes. Artistas que no quieren estar más al margen de las propuestas de los colectivos sociales y que se proponen construir nuevos modelos de vida en común. En definitiva, el museo, el arte, el conocimiento, la cultura como espacio de encuentro y de debate, de negociación y de conflicto, ¿no? Y por último, otro ejemplo que me parece que en este caso conocen bastante bien, el caso del Museo Sefardí de Toledo, donde hay un laboratorio multicultural que recuperando o trabajando desde esta memoria de la cultura judía en España, que es una cultura de diálogo, de negociación intercultural, plantea la vigencia de estos valores y la necesidad de seguir trabajando desde el diálogo con las distintas realidades culturales y sociales en España. Que Toledo vuelva a ser una ciudad de librerías y libertades. Me parece que este es un lema del director del Museo Sefardí muy interesante. Bueno, y por último, y para no alargarme, porque creo que estamos ya fuera de tiempo, una frase de John Berger, que es un librito que se llama Modos de ver, que es también muy provocador, que dice: cuidado porque el pasado no es algo para vivir en él, es un poco de conclusiones del que extraemos para actuar. Y nada más. Nos vemos en el debate.